De nuevo el programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos. La primera la envía José Acosta y dice así: ¿el término perder la comunión con Dios es correcto o es mejor decir interrumpir la comunión por algún pecado no confesado? ¿En qué versículo se habla más claramente sobre este tema? Bueno, los términos pueden ser equivalentes, ya que cuando se interrumpe la comunión con Dios por pecado sin confesar, se pierde la comunión con Dios hasta que se restaura por confesión. Un pasaje clave para esto es Primera Carta de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Josué Cortés. Mi pregunta sobre el canon bíblico: ¿a qué se debe que no se haya incluido en la Biblia? De nuevo, la pregunta sobre el apócrifo de Enoc. No está en el canon porque no es un libro inspirado y por esa misma razón no fue reconocido como tal en el canon hebreo. Contiene leyendas que no pueden sustentarse. Eso no quiere decir que no tenga verdades que concuerdan con la doctrina bíblica, pero esta doctrina no se toma de ese libro, sino de los libros inspirados. Y las citas que pueden aparecer en la Biblia sobre el libro de Enoc no es porque Enoc sea un libro inspirado, sino porque es inspirado el escrito en que aparecen. Francia Lugo. Si el Señor Jesús mandó que perdonemos, ¿él perdonó a Judas Iscariote? También contesté la pregunta. Jesús dio a Judas todas las posibilidades para que se arrepintiese. Incluso en el momento del prendimiento en el huerto le llamó amigo y le hizo la observación de que con un beso entregaba al Hijo del Hombre. Dios no puede perdonar pecados sin que se descanse en la obra redentora de Cristo y en la aceptación por fe del Salvador. Judas era un endemoniado y no se negó a creer que Cristo era el Hijo de Dios con fe auténtica. Por tanto, Judas no podía ser perdonado. Elías Paniagua, ¿cuál es el mensaje del libro de Job? Es decir, después de leerlo, ¿cuáles puntos o ideas cree usted que debemos aprender? El principal secreto del libro es que un creyente en medio de una prueba que no entiende, no maldice a Dios, sino que confía y espera en su actuación. Manuel, ¿el arrepentimiento del cristiano viene de Dios o de la persona? El arrepentimiento es la acción del hombre cuando es redarguido por el Espíritu de Dios aplicándole la palabra. Juan Méndez, ¿qué beneficios tiene espiritualmente ayunar? He visto en mis años como cristiano evangélico que hay sectores de la iglesia evangélica que hablan del ayuno como si con ayunar se pudiera hacer todo, y yo no veo que pase nada. El ayuno en sí mismo como tal no produce nada, pero permite dar tiempo a la oración, que es contestada por Dios. Por tanto, el ayuno es consecuencia de la necesidad de orar y no la oración como resultado del ayuno. Susana Yaciuk, ¿cuál es la boda de una pareja según la Biblia? La determinación de dos personas, hombre y mujer, de vivir conforme a lo ordenado por Dios en su santa palabra es la realidad de un matrimonio bíblico. Además de esto, la legalización de esa determinación ante las autoridades, ya que el creyente debe obedecer las leyes de la nación en relación con el reconocimiento público de su matrimonio. Ángela Silva, cuando en el Evangelio de Juan
Jesucristo menciona las palabras "y la verdad os hará libres". El significado de estas palabras, "la verdad os hará libres", verdaderamente significa gracia, justificación, santificación y finalmente glorificación. La palabra de Dios produce libertad espiritual en el creyente que la obedece. La verdad divina liberta al creyente de una vida de prácticas religiosas esclavizadoras. Por eso está la frase, "la verdad os hará libres". De nuevo Ángela Silva, si dos hermanas o hermanos no se hablan y participan de la Santa Cena y el pastor y la iglesia son conscientes de la situación de los dos hermanos, ¿es correcto que el pastor los llame a orden? Naturalmente. No solo para participar de la Santa Cena. La labor pastoral incluye en el trabajo del pastor la restauración de los conflictos que se produzcan entre creyentes. Los líderes de la Iglesia pueden disciplinar y no permitir la participación de la Santa Cena a quienes se nieguen a la reconciliación. Esteban Verón. En este vídeo usted dice, respondiendo una pregunta, que el Verbo se encarnó una única vez. Esto está fuera de discusión. Pero me surgió una duda al escucharlo. ¿Cómo debemos interpretar las llamadas teofanías en el Antiguo Testamento? Las teofanías o cristofanías son la expresión visible de Dios, que cuando es en forma humana, se trata de la manifestación visible de la segunda persona divina antes de encarnarse. Esas manifestaciones visibles como hombre son materializaciones puntuales, pero no una encarnación del Verbo. Lo mismo ocurría con los ángeles, como es el caso del encuentro con Abraham, en donde los ángeles no solo se encarnan, es decir, aparecen en forma corporal, sino que se materializan para hacerse visibles. Ricardo Moreno. Si los pentecostales son mis hermanos y debo tenerles amor entrañable, ¿cómo debo asumir muchas de las actitudes nada bíblicas que tienen o creencias sacadas fuera de contexto? Una cosa es la comunión, que no es nuestra sino de Dios, quien vincula a cada creyente en el único cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Otro es el amor que cada creyente tiene que mostrar por todos y especialmente por quienes son sus hermanos. Pero tener comunión y amar no significa aceptar aquello que es contrario a la palabra y aceptar asuntos fuera de contexto. Eso debe ser corregido con cariño para edificación al que no anda ordenadamente en cuanto a la fe. Elena Muñoz, ¿me puede explicar Mateo 10, 16, 22? Bueno, Jesús está refiriéndose a los problemas que tendrán que afrontar los cristianos en un mundo contrario a Cristo. Serían entregados a las autoridades civiles para ser castigados, aunque no tengan de qué acusarles verdaderamente. Otras veces serían entregados a las autoridades religiosas con el mismo propósito. Cuando tengan que defenderse delante de sus falsos acusadores, el Espíritu les dará palabras para la defensa. La persecución se extenderá a los miembros de la familia. Los creyentes fieles tendrán que huir de un lugar a otro a causa de la persecución. Todo esto es consecuencia del seguimiento a Cristo, de manera que lo que hicieron con Cristo, lo que hicieron con Él, lo harán también con aquellos que le sigan. José Villanueva, ¿a qué se refiere Pablo en 2 Corintios 2:15? El apóstol menciona los efectos que causa el evangelio que se predica, que es un olor grato que anuncia salvación. El mensaje es proclamado a los que se salvan y a los que se pierden. La evangelización es olor grato para Dios que manda predicarlo. El predicador queda impregnado del buen olor del mensaje,
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Carta primera a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. En el texto, Pablo presenta a los que se están salvando, es decir, los que aceptan el mensaje, y por tanto no es para ellos. Los predicadores son, por causa del mensaje, olor grato para vida, mientras que los que no creen el mismo mensaje y por tanto el mensajero se convierte en olor de muerte para muerte porque no creyeron. Dios Jehová volverá. Quisieras saber si leer libros, ver películas o series es malo. Por ejemplo, los libros de fantasía. Yo leo mucho, pero me gusta leer o ver alguna película. Quisiera saber si estoy haciéndolo mal. Por ejemplo, pienso que ver muchas películas de terror con demonios es malo. ¿Qué hay de la fantasía? Una cosa es el fanatismo, pero la verdad no lo sé. Gracias. Espero que me haya entendido en mi duda. Solo es malo aquello que se manifiesta como algo pecaminoso o que induce al pecado. Las películas de terror y las películas diabólicas son eso, demoníacas, y el cristiano no debe verlas. Las series y otras cosas como lectura no bíblica, si son sanas, son lícitas. Es más, los que predican y en general todos deben leer literatura clásica para adquirir un buen idioma, un buen léxico. Hernán, quería que pueda explicar Lucas 16, 9 y 11. No logro comprender bien la parábola. El texto citado dice: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas fallen os reciban en las moradas eternas. Estas riquezas son las temporales, bienes propios de este mundo en contraste con las eternas. Las riquezas injustas son usadas habitualmente egoístamente por el mundo y son la gloria y el deseo de muchos, pero el creyente usa de ellas no para sus deleites, sino para la gloria de Dios y la extensión de su obra. De modo que cuando cesa el uso de estas riquezas temporales por la muerte, tendrán recompensa en las moradas eternas. De otro modo, se lee también: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Proverbios 19:7. O si lo prefieres, cuando lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. Un buen comentario a este versículo está en las palabras del apóstol Pablo, que dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Primera a Timoteo 6, 17 al 19. El segundo versículo citado en la pregunta es este: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Hay que entenderlo así. La fidelidad se pone de manifiesto en todas las cosas de la vida. Un creyente que sea fiel en la administración de las riquezas temporales ha de ser fiel en todas las cosas, o debe ser fiel en todas las cosas, porque quien sirve a Dios con el dinero que tenga, le servirá también con la piedad del corazón, en todo lo que tenga que ver con el reino de Dios. Rubén Chanel, ¿podría por favor edificarnos con la doctrina del infierno? La muerte es el salario del pecado, Romanos 6:23, y el fin de los no creyentes es la perdición, Filipenses 3:19.
donde se manifiesta la ira de Dios y la condenación eterna. La Biblia enseña que los que no han conocido a Dios y los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda Tesalonicenses 1:9. La condenación no es tanto una pena impuesta por Dios, sino la consecuencia humana de ignorar a Dios. Los que parten de esta vida sin Cristo pasan a la experiencia de la condenación que se relata en figuras de lenguaje humano como de llama de fuego que quema, de gusanos que no mueren, etc. Esto es el infierno que se proyectará perpetuamente en el lago de fuego, donde serán lanzados todos ellos juntos con Satanás y sus ángeles. Beba Veraza. En la biblioteca del seminario donde actualmente me desempeño como maestra de inglés, tenemos el Nuevo Testamento Interlineal Greco-Español, edición 1984 de CLIE, del doctor Francisco Lacueva. Confieso que desconozco el griego. Mi pregunta es, ¿me recomienda iniciar mi aprendizaje de la lectura en griego de esta obra tomando como referencia solamente las recomendaciones del alfabeto en griego que se encuentran en el mismo? Si tiene alguna recomendación, lo agradecería. Mira, el interlineal se usa cuando ya se conoce griego, pero no podrás conseguir casi nada simplemente por ver cómo está la palabra griega de la que se traduce la castellana. Los signos de escritura son distintos, la construcción gramatical diferente. Por tanto, si quieres conocer el griego, tienes que estudiarlo desde el comienzo, recomendándote la asistencia de un buen profesor, para que cuando ya conozcas griego puedas interpretar convenientemente el Nuevo Testamento interlineal. Llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Agradecemos mucho vuestra presencia, agradecemos las preguntas que enviáis. Seguid mandando para que podamos alimentar los próximos programas. Mientras tanto, que el Señor en su gracia os dé la bendición de servirle con fidelidad. A Él sea la gloria.